¿Qué secretos se esconden bajo las arenas del desierto peruano? ¿Qué tesoros inimaginables yacen sepultados, esperando ser descubiertos después de más de 1700 años? En 1987, el mundo contuvo la respiración cuando una noticia sacudió los cimientos de la arqueología. Se había encontrado una tumba intacta, un mausoleo real que rivalizaba con el de Tutankamón. Pero esta no era la historia de un faraón egipcio, era la leyenda de un rey guerrero de América, el poderoso señor de Zipán. Prepárense para un viaje al corazón de la civilización moche, una cultura de pirámides de adobe, oro resplandeciente y rituales que desafían nuestra comprensión. Esta es la historia de la tumba prohibida y los secretos que casi se pierden para siempre. Bienvenidos al norte de Perú, un paisaje dominado por el sol implacable y los valles fértiles que fueron la cuna de una de las culturas más fascinantes y enigmáticas del continente americano, a los mochi. Durante casi 800 años, desde el siglo I hasta el VIII, esta civilización floreció, construyendo imponentes centros ceremoniales conocidos como huacas, pirámides escalonadas, hechas de millones de ladrillos de adobe. Eran maestros metalurgistas, capaces de crear obras de arte en oro, plata y cobre que hoy nos dejan sin aliento. Sus cerámicas, realistas y detalladas, nos cuentan historias de su vida cotidiana, sus mitos, sus guerras y sus complejas ceremonias. Pero a pesar de su grandeza, gran parte de su historia se perdió en el tiempo, hasta que una noche el destino intervino. Todo comenzó con un rumor, un susurro que se extendió como el viento del desierto. Un grupo de huaqueros saqueadores y tumbaos había encontrado algo grande en la Huaca Rajada, cerca del pueblo de Zipán, algo sin precedente. El mercado negro de antigüedades se alborotó, piezas de oro de una calidad extraordinaria comenzaron a aparecer, alertando a las autoridades y a un hombre que dedicaría su vida a proteger este legado, el arqueólogo Walter Alba. Alba, la situación era crítica. Cada objeto vendido era una página arrancada del libro de la historia Mochanalba. Junto con un pequeño equipo y el apoyo de la policía local, inició una carrera contra el tiempo. Debían llegar a la fuente antes de que los huequeros destruyeran por completo el contexto invaluable de aquel hallazgo. El rescate fue tenso y peligroso. Se enfrentaron a la hostilidad y las amenazas de quienes veían el patrimonio como una simple fuente de dinero. Pero la perseverancia de Alba dio sus frutos. Al asegurar el sitio, él y su equipo comenzaron la excavación científica. Lo que encontraron superó todas las expectativas. No era solo un tesoro, era un mausoleo real, perfectamente conservado. Capa por capa, con la paciencia de un cirujano, fueron desvelando los secretos de la tumba. Primero, encontraron el esqueleto de un guardián, con los pies amputados, un signo de que su deber era proteger a su señor, incluso después de la muerte. Más adentro, los restos de varias mujeres jóvenes, concubinas o esposas, sacrificadas para acompañar al gobernante en su viaje al más allá. También había un perro, un niño y 2 guerreros, todos parte de un elaborado séquito funerario. Y entonces, en el centro de todo, estaba el sarcófago de madera, el primero de su tipo hallado en América. Dentro, envuelto en cientos de metros de tela y rodeado de ofrendas deslumbrantes, yacía el hombre que hoy conocemos como el señor de Zipán. Su cuerpo estaba cubierto de pies a cabeza con ornamentos de oro, plata, cobre y piedras semipreciosas, tocados con plumas de aves exóticas, orejeras con figuras de
de ciervos en movimiento, pectorales de cuentas de concha y un espectacular protector coxal de oro macizo. Cada objeto era una obra maestra y un símbolo de su inmenso poder, no solo como líder político, sino también como una figura semidivina, un intermediario entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Este descubrimiento fue revolucionario. Antes de Cipán, se pensaba que las figuras representadas en el arte moche eran seres mitológicos. Pero aquí estaba la prueba viviente, o más bien los restos mortales, de que esos personajes eran reales. El señor de Cipán era un rey sacerdote guerrero. Sus atuendos coincidían exactamente con los de la figura principal representada en la ceremonia del sacrificio. Una escena recurrente en la iconografía moche, donde prisioneros de guerra eran sacrificados y su sangre ofrecida a las deidades. De repente, el arte moche cobró vida. Las cerámicas no eran solo decoración, eran documentos históricos. Hagamos una pausa aquí. Imaginen por un momento que son uno de los arqueólogos en ese instante. Llevan meses excavando bajo el sol abrasador, con una presión inmensa, retiran con un pincel los últimos granos de arena de un objeto metálico. Y de repente, el oro de hace 1700 años vuelve a brillar. ¿Qué creen que se sentiría? Asombro, emoción, un profundo sentido de conexión con el pasado. Cuéntenme en los comentarios cuál de los tesoros del señor de Cipán les parece el más impresionante y por qué. Me encantaría leer sus opiniones sobre este momento histórico. La excavación no terminó ahí. En los años siguientes, el equipo de Alba descubrió otras tumbas importantes en la misma plataforma funeraria, incluyendo la del viejo señor de Cipán, un ancestro aún más antiguo, y la del sacerdote. Juntas, estas tumbas nos ofrecieron una ventana sin precedentes a la estructura de poder y a la línea dinástica de los gobernantes. Mocha aprendimos que el poder era hereditario y que la religión y la guerra estaban intrínsecamente ligadas. El señor de Cipán no gobernaba solo, formaba parte de una corte real compleja, con roles y jerarquías bien definidos, algo que hasta entonces solo se sospechaba. El impacto del descubrimiento fue más allá de lo académico. Desencadenó un cambio en la conciencia nacional de Perú. El señor de Cipán se convirtió en un ícono cultural, un símbolo del rico pasado prehispánico del país. El éxito de la excavación y la protección del sitio llevaron a la construcción del Museo Tumbas Reales de Cipán en la cercana ciudad de Lambayeque, que, diseñado para parecerse a una pirámide moche, este museo de clase mundial no solo alberga los tesoros de manera segura, sino que también permite a millones de visitantes experimentar la maravilla del descubrimiento tal como lo vivieron los arqueólogos. Es un testamento del poder de la arqueología para rescatar y honrar el pasado. La historia del señor de Cipán es también una lección sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. Nos recuerda la lucha constante contra el saqueo, que destruye la historia para obtener ganancias. Cada pieza extraída ilegalmente de su contexto es una frase borrada de un libro que nunca podremos volver a leer por completo. El tesoro del señor de Cipán no reside solo en el oro y la plata, sino en la información que nos proporciona en las historias que nos cuenta sobre una civilización sofisticada y poderosa que prosperó en los desiertos del antiguo Perú. Así, la tumba que una vez fue prohibida por el paso del tiempo y casi violada por la codicia, se abrió para revelarnos no solo los secretos de un rey, sino el alma de
toda una cultura. El señor de Zipán, después de un sueño de siglos, volvió a la vida no como un gobernante de carne y hueso, sino como un embajador eterno de su pueblo, recordándonos la increíble riqueza y complejidad de la historia humana en las Américas. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de arqueólogos, historiadores y a todos nosotros. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a la tumba del señor de Zipán. ¿Qué otra civilización antigua les fascina? Déjenmelo saber en los comentarios.